Buenas noches, bienvenidos a El Otro Lado de la Realidad. Dicen que Madrid es una ciudad que por lo menos ha tenido 100 casas encantadas y que algunas de ellas han sido escenario de hechos luctuosos que probablemente dieron pie a muchos fenómenos paranormales después recogidos por los expertos. Sin embargo, de todas las casas de Madrid, ninguna ha sido tan famosa como el Palacio de Linares, la actual Casa de América en la Plaza de Cibeles. Quiero que recuerden algo. Tenemos que viajar en el tiempo a un Telenoticias de 1990, del 29 de mayo de 1990, cuando una información muy particular daba una extraña exclusiva. El Palacio de Linares estaba infestado de fantasmas. En todo caso, este edificio de singular riqueza vive estos últimos tiempos entre la especulación inmobiliaria, los planes del 92 y la conservación de la leyenda del Marqués de Linares y su atormentado e incestuoso amor. Los estudiosos de este fenómeno aseguran haber sacado como conclusión la existencia de alguna forma de energía que parece no querer separarse del palacio. Seguro que muchos de ustedes ya han podido escuchar en el día de hoy las famosas psicofonías. Esta noche, por primera vez, van a poder experimentar quizá algo más, una sensación similar a la vivida por el equipo autor de la investigación. Un viaje por el misterio, pero puertas adentro del Palacio de Linares. Ustedes lo creerán o no, pero es una noticia sin precedentes. Nunca una psicofonía había ocupado un lugar dentro de un informativo de televisión. Ocurrió aquí, en Telemadrid, hace 14 años. Ángel del Río, buenas noches. Hola, buenas noches. Ángel del Río es periodista, director de comunicación de la cadena COPE, cronista de la Villa de Madrid y autor de un libro que es Duendes, Fantasmas y Casas Encantadas de Madrid. Ángel, lo que ocurrió en el Palacio de Linares no había ocurrido jamás en Madrid por muchos fantasmas que hayan aparecido en esta villa y corte. Naturalmente, sobre todo el impacto mediático que tuvo en aquella época, todos los telediarios, ya no solamente los locales sino los nacionales, las emisoras de radio, las emisoras de televisión, se hicieron eco de esto, que era una especie de boom y que supuso también un punto de atracción hacia lo que era el Palacio de Linares, muy desconocido para muchos madrileños incluso, pero que aquello se constituyó en un punto de encuentro hasta que había auténtica confusión sobre dónde estaba el palacio, cómo había que ir, cómo había que entrar en él, y en el ayuntamiento tuvieron unos momentos de peticiones como no habían tenido para ninguna otra causa, en otra circunstancia. Los medios de comunicación lo vivimos intensamente porque era el gran boom mediático de aquella época. Tú has estudiado otras muchas casas y edificios importantes con leyendas de fantasmas, de duendes en su interior. Por ejemplo, el Museo Reina Sofía, antes Hospital de San Carlos. Pero lo que marcó la diferencia fueron las psicofonías. Claro, se presentaba algo tangible. Claro, eran, de todas maneras eran tan nítidas que eran sospechosas en cualquier momento, ¿no? Pero fue el impacto. Cuando desde el ayuntamiento se habla de que se ha autorizado a un equipo a que entre a hacer unas psicofonías, cuando la persona encargada de esa investigación de esas psicofonías filtra a los medios de comunicación las grabaciones,
algo sospechoso hay, pero algo realmente mediático también existe y capaz de acaparar la atención de los madrileños y capaz de poner dudas, muchas dudas. Claro, a raíz precisamente de la grabación de estas psicofonías que ustedes escuchaban en el informativo, en el Telenoticias, otros muchos investigadores acudieron al Palacio de Linares a colocar sus grabadoras, a dejarlas en un sitio aislado del palacio y ver si quedaba alguna voz grabada en ellos. Uno de esos investigadores está esta noche con nosotros. Se llama Santiago Vázquez. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Javier. Tú acudiste al Palacio de Linares con la intención también de comprobar si allí efectivamente se podían grabar estos sonidos paranormales. Así es, por aquel entonces muy jovencitos, aquella fue mi primera investigación seria en esto de lo paranormal. Solicitamos permiso al Ayuntamiento de Madrid, como decía él, al concejal de Obras e Infraestructuras, don Enrique Villoria, y nos dejaron pasar una noche en el interior del palacio. Tuviste éxito porque Santiago Vázquez consiguió, dejando la grabadora en uno de los rincones del palacio, grabar algo. Quiero que lo escuchen. Tienen que prestar mucha atención, es una psicofonía muy tenue, nada que ver con estas que escuchábamos en el Telenoticias, que parece decir mamá. La repetimos 3 veces. Compárenla ahora con esta otra psicofonía mucho más contundente y que desde luego saltó a la fama. Llevamos estas psicofonías a un experto en sonido, a un técnico de sonido, para que las analizara en presencia del padre José María Pilón, un hombre que lleva muchos años trabajando en este asunto de las casas encantadas, de las psicofonías, de los lugares con energías extrañas, con una dilatada experiencia, y nuestra técnico de sonido, analizando la primera psicofonía, la de Santiago Vázquez, y la segunda, llegó a estas conclusiones. Hemos analizado estas 2 psicofonías. En la primera dice mamá y en la segunda mamá, mamá, no tengo mamá. Y la forma en la que se comportan nos hacen pensar que en el primer caso se parece menos a la voz humana, ya que debido a la forma de la onda y la forma en la que está comprimida, nos hace pensar que es más anormal que lo que sería la segunda, mamá, mamá, no tengo mamá, que como puede ver, la forma en la que está plasmada gráficamente se parece mucho como a una voz humana que hubiéramos grabado nosotros desde un micrófono. Si le tuviera que decir cuál de las 2 es la más anormal o paranormal, le diría que claramente la primera. Santiago, tú pediste permiso para estar una noche allí dentro, fue en concreto la noche del 5 al 6 de junio de 1990. Así es. No grabaste solamente esa psicofonía, grabaste más cosas, ¿verdad? Lo que los expertos llaman inclusiones psicofónicas. Sí. Es decir, ahí se quedaron grabadas en esa cinta magnetofónica otras voces. Otras voces, entramos aproximadamente a eso de las 10 de la noche hasta las 6 de la madrugada, recorriendo todo el palacio, todas las galerías. Si bien hay que decir que los resultados no fueron tan espectaculares como lo que hemos escuchado hace unos momentos, esas presuntas psicofonías. Sí se grabaron ciertas introducciones, se grabó un lamento infantil muy sonoro, que lo escuchamos directamente nosotros con el oído, otra grabación que es bastante inaudible, una voz también infantil que decía mamá, también, a última hora ya de la madrugada. ¿Y tú cómo interpretaste todo esto? Es decir, ¿pudiste llegar a la conclusión de que en el Palacio de Linares ocurrían cosas extrañas realmente? Yo puedo asegurar, Javier, ante estas cámaras, que en el Palacio de Linares, por lo menos en la noche que yo estuve allí, sucedieron auténticos fenómenos paranormales. Tenemos también en la mesa esta noche a 2 personas que estuvieron en el Palacio de Linares, no una, sino muchas tardes, muchas mañanas y también muchas noches investigando. Incluso lo hicieron antes
de que los medios de comunicación se ocuparan de este asunto. Son dos personas vinculadas precisamente al equipo del padre José María Pilón. Una de ellas es Sol Blanco Soler, experta en fotografía del grupo. Buenas noches, Sol. Buenas noches, Javier. Y la otra es Piedad Cabero, la experta en vídeo del grupo EPTA, que es como se llama este equipo de investigación. Buenas noches, Piedad. Buenas noches, Javier. Piedad, vosotros estuvisteis, como decía, muchas tardes allí y muchas horas investigando en el Palacio. Mucha gente se quedó con la idea de que esas psicofonías eran poco más o menos que ridículas y que en el Palacio no pasaba nada. Pero vosotros sí que captasteis también cosas extrañas. Por supuesto, en todo ese tiempo verdaderamente captamos, sobre todo en imagen, en imagen, en sonido y luego percepciones de cada uno. De frío, de fenómenos de estos. Hay una psicofonía que se repitió tanto en las grabadoras de Santiago como en las de otros investigadores, que pronunciaba un nombre muy extraño, Raimunda. Vamos a escuchar ese nombre. Como escuchan, es una voz sostenida que dice Raimunda, que se alarga, que tiene también de nuevo poco que ver con las famosas psicofonías que también citaban a Raimunda. Escuchemos. Sol, ¿quién era esta Raimunda? ¿Tenía una constancia histórica? Sí, hombre, ¿Tenía algo que claro. ver con la historia del palacio? Claro, Raimunda era la hija de los marqueses, que era prohijada, porque ellos no tuvieron hijos, y entonces el matrimonio de los marqueses prohijó a esta Raimunda, que después, a la muerte de los marqueses, heredó el palacio. Es decir, que es perfectamente un personaje histórico y real. El hecho de que las psicofonías recogieran su nombre, supongo que es que su nombre rodaría por el palacio durante muchísimos años. La historia de Raimunda, en cualquier caso, se convirtió en el eje de los mentideros de la corte. Es una vieja historia, ¿no? Sí, porque sobre la historia se creó un poco la leyenda, ¿no? Y la leyenda empieza cuando don Mateo de Murga se establece en Cuba, vuelve de Cuba con una gran fortuna, manda a construir el Palacio de Linares, y su hijo José Murga empieza a salir, se hace novio de una chica que dicen, en alguna parte de la leyenda, hija de una cigarrera, para darle un poco de ambiente costumbrista, ¿no?, de la villa, hija de una cigarrera. El padre parece que había tenido con esa cigarrera un idilio, y fruto de ese idilio era la hija, Raimunda. El padre no quiere desvelarlo, se marcha, impide o trata de convencer al hijo de que no se casen, de que el matrimonio es imposible, no les da los motivos, y le manda a estudiar a Londres. Cuando vuelve de Londres el hijo, resulta que el padre ha muerto, y ahí empieza la leyenda. Si descubrieron que eran hermanos y a pesar de eso se casaron, si no descubrieron que eran hermanos hasta que no estuvieron casados, hay una leyenda un poco romántica y un poco tal. Estamos hablando de la leyenda que se fabrica sobre la historia. Que a nadie le había importado hasta que aparecen estas psicofonías, básicamente. Pues no, había pocas referencias en la historia de Madrid, pocas referencias. Y hablando de las psicofonías, se produce un hecho, la picaresca y la sabiduría del pueblo español, ¿no? Y con motivo de todo esto, hubo a la puerta del Palacio de Linares quien vendió reproducciones de las cintas de la psicofonía, incluso vendían entradas para el Palacio de Linares, con lo cual es que la picaresca aparece en cualquiera de estos acontecimientos, fruto también del boom mediático que tuvo esta historia. Permítanme presentarles algo que ocurrió entonces y de lo que nunca hasta ahora se había hablado. Ocurrió precisamente la noche del 5 al 6 de junio de 1990, cuando Santiago Vázquez estuvo en ese palacio, no solamente grabando psicofonías, sino también obteniendo imágenes de vídeo. Santiago, tú llevas una cámara de vídeo, sí. Grabas prácticamente todo el interior ruinoso del sí. palacio en ese momento, y 8 años después de grabar esa cinta, descubres que hay cosas extrañas en algunos fragmentos. Así es, aquella noche todavía, como no era Casa de América, no estaba remodelado, no había luz, por lo tanto había unas bombillas que colgaban del techo, solo Sí, ¿os acordaréis? Perfectamente. Y cada X tiempo encendían las bombillas para que los vigilantes pudieran hacer su ronda de vigilancia con los perros. Y es en esos momentos cuando con la cámara de vídeo podíamos grabar
las diferentes estancias del edificio, del palacio. Y sí, fue tras 8 años, fue en el 98 precisamente, cuando en un visionado, una tarde, vamos a recordar aquel 5 de junio del 90, y al poner la cinta nos dimos cuenta de que había algo que se salía de lo normal. Algo que no llegasteis a ver en el momento de grabar ese vídeo. Efectivamente, así es. Vamos a ver el primero de esos fragmentos. Sí. ¿Dónde está grabado exactamente? Sitúanos. Vamos a ver. Es el fragmento en el que aparece algo en la esquina inferior. Eso parece ser el despacho del marqués, pudiera ser quizás. Y en un momento determinado, en una de las esquinas, sí, aparece algo insólito en la parte inferior. Vamos a verlo con detalle. Quiero que me confirmes que eso que aparece en imagen no estaba ahí en el momento en el que se obtuvo la filmación. Se trata de algo que tú pensaste que era un ataúd, pero que después ha convertido, o al menos eso parece en la filmación, en una especie de tapa, de caja, con una flor encima. Una flor encima. Hay otra filmación. En aquel momento no había nada, Javier? Ajá, no había absolutamente nada. Ahí no había suelo, filmaba concretamente mi hermano Fernando, Fernando Vázquez, y en ese momento no había absolutamente nada, ni en el suelo, ni en medio, ni en ninguna de las estancias. Hay otra filmación que es esta que justo acabamos de pasar, vamos a verla otra vez con tranquilidad. La cámara de Santiago Vázquez está paseando por una de las estancias del palacio, en la planta superior, y en un momento dado, después de pasar la ventana, parece que se encuentra con algo que es un espejo, y en el espejo hay unas figuras, como con traje largo, que no estaban ahí. Efectivamente. Se ve también lo que parece la espalda de uno de vosotros, como si tuviera una mochila o algo así en blanco, pero al fondo hay unas imágenes como de 3 personas, 4, con traje de época. Con traje de época, efectivamente. La señora concretamente, porque ese se puede diferenciar, yo he llegado a diferenciar, ahora se ve fenomenal, el vestido rojo, con vuelo, un sombrero, es decir, iban en movimiento. En aquel momento, te puedo asegurar, Javier, que no había absolutamente nadie en esa estancia, vestido de esa forma. Me gustaría verlo una vez más. Sol Blanco Soler, Piedad Cabero, vosotras habéis estado muchas veces en lugares con fenómenos anómalos, fenómenos paranormales. Quiero que os fijéis bien y me digáis si alguna vez habéis visto algo de ese tipo. Piedad. Pues no, verdaderamente con esa nitidez, de figura, no. Es precioso, es como si fuera, es impresionante. Es como si fuera un bucle en el tiempo. En el tiempo, ¿verdad? Exactamente. Claro, es que hay un fenómeno que se llama el bucle en el tiempo y es como si presenciaras una escena de un pasado. Que se repitiera una y otra vez, que quedara grabado. Porque es por impregnación. Ajá. Todos estos remanentes quedan por impregnación. Igual que te pueden quedar las voces, te quedan las imágenes. Santiago Vázquez, sí, muchas gracias por habernos traído esta información exclusiva, esta noticia, aunque hayan pasado 14 años. Ha sido un placer, Javier. Pero hay, además, otros bucles en el tiempo en otros lugares. Un informativo, el Telenoticias, también en esta casa, hace pocos meses, en diciembre, el 20 de diciembre del 2003, nos daba una información parecida de un fantasma grabado por las cámaras de seguridad del Palacio Británico de Hampton Court. Durante siglos se ha dicho que el Palacio de Hampton Court está encantado, que allí, desde el siglo XVI, vive un fantasma. Ahora aseguran que han visto y grabado a ese fantasma. La leyenda cuenta que el castillo está habitado por un espíritu. El encantamiento de Hampton Court es una vieja historia del siglo XVI, pero ahora, casi 400 años después, el fantasma resucita gracias a un moderno circuito interno de televisión. Incluso ella, que se encarga de vigilar el palacio, cree que de verdad se trata de un fantasma. Quizá un bucle en el tiempo, como decían nuestras invitadas, quizá algo que quedó dentro del Palacio de Hampton Court, con una anomalía, en cualquier caso, Sol Blanco Soler, muy peculiar. Tenemos la imagen de que los fantasmas atraviesan las paredes. Sí, y no abren las puertas. No abren la puerta, por supuesto que no. Por eso yo lo tengo que poner esto en tela de juicio. Porque, bueno, siempre todo es fácil de falsificar, pero no se ajusta
a las teorías lógicas del comportamiento fantasmal. Vosotras mismas, como parte del grupo EPTA, que ha investigado en muchas casas encantadas en la Comunidad de Madrid, os habéis encontrado con fenómenos realmente insólitos. Incluso en algunas ocasiones también han llegado a capturarlos en vídeo. Quiero que nos centremos en un caso particular. Ocurrió en 1998, o empezó en 1998, la investigación se prolongó un tiempo, en un anticuario de Madrid que entonces se llamaba el Baúl del Monje. ¿Qué es lo que ocurrió o qué ocurría en ese lugar? Bueno, nos llamaron porque ocurría realmente de todo, Javier. Es decir, que lo que fundamentalmente ocurrían allí eran aportes, que sabes que en parapsicología llamamos aportes a la materialización y desmaterialización de objetos. Objetos que nos caían encima pero que no estaban antes ahí, o objetos que estaban delante nuestro y aparecían en otra habitación, o sencillamente desaparecían de la tienda. Como por arte de magia. Como por arte de magia. Aquello era verdaderamente asombroso. Incluso el padre José María Pilón llegó a presenciar uno de estos aportes. Él nos lo cuenta. Una de las tardes que estaba ahí sentada en una butaca, de repente del techo, que no había absolutamente nada, me cayó una de estas, ¿cómo se llaman?, de estas lámparas que tienen como lágrimas, como colgantes de cristal, me cayó encima y la conservo todavía en casa, y no había absolutamente ninguna lámpara ni ningún elemento parecido de donde pudiera haber salido. Una de aquellas tardes, Piedad Cabero, provista de su cámara de vídeo, en ese lugar, en ese anticuario del Baúl del Monje, en la calle Marqués de Monasterio de Madrid, plantó su cámara en su trípode y grabó algo extraño, algo peculiar. ¿Qué pasó? Cuéntanos, antes de ver la filmación, qué es lo que quedó grabado en esa cinta. Bueno, pues estábamos allí, realmente los fenómenos no es que te cayera una lágrima, aparte de eso te caía de todo. Y ese día pues habíamos tenido una entrada un poco dificultosa porque, bueno, se había desplazado cosas, nos habían caído encima, y yo estaba en ese momento filmando una lámpara que se movía. En cuando Sol me pegó un grito diciendo ven, ven, ven. Y dije, bueno, espera un momento que estoy filmando, pero fui. Y curiosamente, en ese pasillo que daba a la cocina, que es lo que hay al fondo, había un travesaño de cama atravesado. Ese travesaño, cuando yo, que fui la que cerré anteriormente el local, no estaba, puesto que yo dejé una grabadora en la cocina, pasé por ese pasillo, y ese travesaño estaba en un cuarto que había al lado, donde había toda una cama, 2 cabezales y dos travesaños. Y luego, al volver, el travesaño se había corrido. ¿Solo? Solo. Sin que nadie lo moviera, no, claro. nada. Pero incluso en la grabadora se oye el ruido del travesaño cuando está arrastrándose. Y en un momento determinado, ¡pum!, contra la pared. Y en un momento determinado, entonces yo me puse cae algo. No, yo me puse a grabar el travesaño. Y detrás del travesaño cayó en la cocina un objeto desde el techo, rebotó en una mesa de cristal, le dio a un larguero que era de un toallero, el larguero salió para arriba y volvió a caer. Vamos a ver, no se rompió. Vamos a ver esa filmación en la que queda plasmado ese momento, que después ha sido investigada, ahora se lo contaremos. Vamos a escuchar también el audio original en el que Piedi pues se pone ciertamente nerviosa. ¡Qué curioso! Pero tú cuando has dado has visto. Fíjense en el fondo de la imagen, de la habitación. En el armarito. Es que ha sido cuando ya... ¡Ay! ¡Toma, tirada! ¡Pastilla de broma! Ahí ha caído ese objeto. Ahí ha caído. Tenemos también la imagen ralentizada. Vamos a verlo con detenimiento, por favor. Vemos cómo cae algo alargado e impacta brutalmente contra la mesa. Tan brutalmente que no es muy lógico pensar que eso fuera un objeto que simplemente se desprendiera del techo. Pero, como en todo esto hay mucha subjetividad, hemos querido poner esta filmación en manos de un experto. Tenemos esta noche con nosotros en la mesa a Salvador Ortega. Buenas noches, Salvador. Buenas noches. Él es experto en criminalística, fue uno de los fundadores de la policía científica en este país, experto en asesinos en serie, pero también ha investigado algunos casos paranormales. Algunos. Pusimos esta cinta en tus manos hace algún tiempo para que la examinaras. ¿A qué conclusiones has llegado? Es decir,
¿Se trata realmente de algo casual que ha caído del techo? No, eso es una proyección. ¿Una proyección? Sí, de lo que yo preguntaba y que efectivamente me causó aún todavía más extrañeza es si en el techo había algo. Me contasteis que nada, no, que el techo estaba completamente liso y que no había absolutamente nada. Ni lámparas. O sea, el ángulo que forma de caída, el objeto que cae, que rebota luego después en la mesa, es un ángulo completamente recto. O sea, da el impacto y sube hacia arriba. Hay un rebote. No hay nada que parezca que pueda ayudar a que ese rebote se produzca, puesto que es un cristal, parece ser, lo que estaba debajo. La mesa de Eso es una proyección, es algo que no cae, que se tira, porque va con una velocidad que enorme, no es una caída. Me gustaría que explicaras, esto de proyección significa que se lanzó con mucha fuerza. Se ha lanzado, esa es la palabra justa para que la puedan entender. Se ha lanzado, pero ahí estaba el techo, es decir, había un tope, sí. No hay posibilidad de que nadie lance nada. Ni nada había colgado, parece ser. No, ni lámpara siquiera, ahí no había lámpara de techo tampoco. Salvador Ortega, tú estás acostumbrado a trabajar, lo he dicho antes, en asuntos tan serios como los asesinos en serie. Es decir, estás muy acostumbrado a trabajar con pruebas policiales. Probablemente eres un hombre muy poco o nada dado a la imaginación porque tu profesión no te lo permite. No, siempre me han tachado de ser muy pragmático. ¿Y qué piensas cuando te encuentras con un documento de esta naturaleza? ¿Qué explicación le puedes dar? Bueno, hemos hablado muchas veces, indudablemente, de todo aquello que puede representar un hecho paranormal, o un hecho anormal, o un hecho que se sale de la serie normal de las caídas, como pasa en este caso. Si no tenemos nada arriba, y efectivamente ha caído con una fuerza suficiente, eso no es una caída por su propio peso, puesto que el hierro en sí que cae, pues no tiene peso suficiente para adquirir esa velocidad. Ni siquiera el impacto es superior debido a físicamente, yo estuve midiendo precisamente los milisegundos que tarda en caer, rebotar y volver hacia arriba, y no hay peso suficiente. La física no te muestra cómo se alcanza la velocidad, y evidentemente esa velocidad no me corresponde a la distancia que tiene para que caiga por su propio peso. Luego debo de creer que efectivamente que es así, que hay algo raro, extraño, o alguna energía, por no llamar fenómenos paranormales, que evidentemente ha sido proyectado desde el techo. Ángel del Río, tú has visto también cosas extrañas y has hablado con mucha gente que ha visto cosas extrañas. Yo estoy además un poco extraño en este ambiente donde hay verdaderos expertos, y yo me declaro un agnóstico en estos temas. Soy un cronista curioso que sondea en la historia, en la leyenda de Madrid, y recopila esta serie de fenómenos sin entrar en su autenticidad o no. Pero cuando ocurre un fenómeno como el que acabamos de ver, que no tiene una explicación científica, ¿es cuestión de fe solamente? No, hay una explicación científica, o sea, cómo se mueve, cómo se produce. De hecho, por ejemplo, el padre José María Pilón aporta su hipótesis para explicar esto. Él dice que esto podría ser un poltergeist, algo provocado por el desencadenante de una energía psíquica, él habla así, producida por una persona. Ahora nos lo aclararéis, pero vamos a escuchar lo que dice Pilón sobre este asunto. Si es poltergeist, lo produce una persona presente. No son espíritus ni entidades extrañas. El poltergeist, que es fenómeno duende, es una palabra alemana, es un espíritu burlón, pues, pero lo produce una persona, un ser humano. Generalmente suele ser o un adolescente, una chica, si es mujer, en la edad esa difícil de los 20 y tantos años, cuando empieza a cristalizar la personalidad de la mujer, o también personas mayores, sobre todo mujeres, en la edad ya de la menopausia, en edades avanzadas. Y cuando es auténtico poltergeist, pero claro, eso exige una investigación, analizar qué personas había, cómo ha sucedido el fenómeno, y varía. Salvador Ortega, ¿está la policía abierta a estos campos en los que se puede atribuir fenómenos paranormales al poder de la mente? No, puede estar abierta de forma particular, de forma privada, que cada uno
pueda indudablemente tener ciertas experiencias y que admita las explicaciones que se le puedan dar, porque hay situaciones de este tipo en las que no hay explicaciones que dar, o no se admiten o no se creen, ¿no? Yo siempre me remito a todas estas proyecciones mentales, me remito a que hace muchísimo tiempo que se habla y se han hecho experimentos sobre telequinesia, incluso separando a las personas que pueden transmitírsela a muchos kilómetros de distancia y tener un mensaje comprendido por el otro y hacerse experimentos de ese tipo que han resultado positivos. Hemos tenido recientemente pues ocasión de ver incluso teleplastias, ¿no? Los más cercanos que tenemos son los de la Casa de Belme. Teleplastias, caras, no... Efectivamente. No se sabe quién las ha formado. Proyectadas, imágenes ¿no? proyectadas. Imágenes proyectadas. O sea, yo creo que en el cerebro, del cual conocemos tan poco y que funcionamos con tan poco porcentaje de él, pues puede estar preparado perfectamente para poder hacer traslados de material, para poder hacer unas teleplastias o unas proyecciones de este tipo. Ahora, ¿quién las hace? ¿Cómo las puede hacer? ¿Cómo las practica? ¿Por qué? Es cierto lo que dice el padre Pilón, que las mujeres tienen mayor capacidad para este tipo de cosas. O sea, se ha demostrado las experiencias que se han hecho que, pues, no sé, pues posiblemente por su fisiología o por ser más abiertas, no lo sé. En realidad, pues que eso tiene mayor capacidad para ello. Pues ya lo ven ustedes, quizá el misterio no está tanto fuera de nosotros, no está tanto en los inmuebles o en las casas, sino dentro de nosotros. O por lo menos eso es aplicable a una serie de incidentes. Tenemos mucha información, muchas imágenes, mucha prueba que mostrarles, pero les vamos a pedir también su colaboración de ahora en adelante. Escríbanos, háganlo a elotroladodelarrealidad@telemadrid.es. Cuéntenos sus casos, sus vivencias, mándenos sus imágenes, sus fotografías, las examinaremos. Y estaremos aquí la semana que viene con otros casos imposibles, desde el otro lado de la realidad.